Este no fue solo un año con muchos lanzamientos, fue un año donde se redefinió la política editorial de Star Wars y donde además se cerraron ciclos históricos como este que ven acá. Sin dudas que el final de la Alta República se llevó todas las luces en el año editorial de Star Wars en este 2025 de Star Wars. Se llegó al final de un ambicioso proyecto que nació allá por enero del 2021 con la primera novela, Luz de los Jedi, que de hecho la tengo acá. Se acaban de cumplir 5 años desde que se lanzó esta novela de Charles Soule y justamente fue el mismo escritor el que este año finalizó con esta saga que tiene más de 80 títulos entre libros, novelas, libros de referencia, mangas, cómics y más. Una época inexplorada de Star Wars hasta el momento en lo que refiere al nuevo canon, más de 350 años antes de la saga Skywalker, entre 350 y 50 años antes de la saga Skywalker, que tuvo su pequeño correlato audiovisual con lo que fue The Acolyte, pero aquí vamos a hablar justamente de los libros que cerraron este 2025. Allá por febrero del 2025 se editó The High Republic Fear of the Jedi, una miniserie de Marvel Comics escrita por Kevin Scott, que era la continuación directa de aquellos cómics de la fase 2 que se estuvieron editando el año pasado. El 1 de abril se estrenó Into the Light, la novela para jóvenes adultos escrita por Claudia Gray, otra de las autoras más prolíficas de Star Wars que profundiza en diferentes personajes claves de lo que va a terminar siendo el conflicto final. El 8 de abril llegó el manga de High Republic Edge of Balance, al filo del balance, Premonición. Es un manga escrito por Daniel José Older que expande el costado oriental del proyecto, por así decirlo. Se adentra en muchos más personajes que, si bien atraviesan la historia principal, quizás tienen historias paralelas con algunas situaciones muy particulares y que el autor Daniel José Older eligió el manga como vehículo para terminar de contar esta historia. Allá por mayo se estrenó A Valiant Bow, una novela de grado medio escrita por Justina Ireland que continúa el arco juvenil de la fase final, y el 17 de junio finalmente llegó Trials of the Jedi, las pruebas de los Jedi, escrito por Charles Soule, el autor que inició la Alta República y que finalizó con esta novela que tiene a los protagonistas en el enfrentamiento final con Marchion Ro, donde vemos qué es lo que pasa con las criaturas sin nombre, con aquel planeta X del que se supone que vienen esas criaturas que pueden engullir la fuerza, pueden apagar la fuerza, pueden devorar a los Jedi en una etapa en la cual los grandes maestros Jedi están temerosos de lo que pueda pasar ante estas criaturas y ante este líder Nihil que lleva adelante la zona de oclusión, que se alejó de la República, que intenta consolidar su nuevo gobierno, pero que tiene sus propias ambiciones personales, algo que también se vio en su novela principal, El Ojo de la Oscuridad. Teniendo en cuenta los cómics de la Alta República, el one-shot final de High Republic de Beacon es el que cerró narrativamente el proyecto sobre el cierre de este año que acaba de terminar. Pero por supuesto el 2025 no fue solamente la Alta República. Star Wars expandió su canon en todas sus eras y fue publicando diferentes novelas, cómics y más que atraviesan tanto a personajes de la saga original como a las precuelas y como incluso a las secuelas, y de eso vamos a hablar en este segundo bloque del video. ¿Cómo se expandió el canon de Star Wars en 2025? The Last Order es una novela juvenil escrita por Kwame Mbalia y fue publicada en conmemoración del 10º aniversario de Star Wars El Despertar de la Fuerza. Fue publicada el 21 de octubre del 2025 junto con su versión en audiolibro. Está ubicada después del ascenso de Skywalker y tiene como protagonistas a Finn y Jannah. The Mask of Fear se editó en febrero y es una novela escrita por Alexander Freed que da inicio a la trilogía Reign of the Empire, en el auge del Imperio, y en este caso The Mask of Fear está centrada en Mon Mothma, en Bail Organa y en Saw Gerrera, tres personajes que los hemos visto a lo largo de un montón del contenido audiovisual de Star Wars, específicamente en la Star Wars original, lo vimos también en Rogue One, en la serie de Andor y en muchos de los otros proyectos que Star Wars fue ampliando al respecto de estos personajes. Si bien también está emparentado con la Alta República, no podemos decir que es específicamente un proyecto de el arco narrativo de la Alta República, pero sí que se emparenta por estar vinculado con The Acolyte. Star Wars expandió el universo de The Acolyte, pese a que la serie no le fue
para nada bien en el mundo literario. La novela Wayseeker se estrenó en mayo, escrita por Josina Ireland, con Vernestra Rowe como protagonista y también con Indara, su padawan. Son 20 años aproximadamente antes de la serie y podemos ver a este personaje, Vernestra Rowe, que la vimos desarrollada en todos los arcos de la Alta República, que también la vimos en The Acolyte, como aquella ex maestra de Kimir, el extraño que finalmente se terminó erigiendo como el aprendiz de Dark Plagueis. Bueno, exploramos mucho más de su relación en esta novela que se publicó también en el 2025, al igual que The Crystal Crown, que llegó en julio y está escrita, en este caso por Tessa Creighton, y está centrada en Jake y York, también dos personajes que vimos en The Acolyte y que si no vieron la serie, bueno, vayan a darle una oportunidad y si no tienen ganas de darle una oportunidad a la serie, quizás puedan entrarle a través de estos libros primeramente. Por último, en el mundo de Acolyte también se estrenó una guía visual el 17 de junio, donde también se expande algo del canon justamente de Star Wars en esta época muy particular, ya alrededor de unos 50 años antes a la saga Skywalker y a todo lo que ya conocemos de las trilogías de precuelas, la trilogía original y la trilogía de las secuelas. En agosto también llegó Sanctuary, a Bad Batch Novel, una novela de Bad Batch, Santuario. Esto también expande el mundo del lote malo, del Bad Batch, que tiene su serie animada, que ya tiene publicaciones realizadas a lo largo del tiempo, pero que son personajes muy queridos para la audiencia. Este lote malo de clones que se presentó en Clone Wars, que después tuvo su propia serie de Bad Batch y que ya tiene más de una publicación que cerró el 2025, por lo menos para estos personajes con esta novela Sanctuary, a Bad Batch Novel. Master of Evil llegó el 11 de noviembre, está escrita por Adam Christopher. Y si te gusta el Star Wars más tradicional y si te gusta Darth Vader, esta novela es para vos porque también se mete en la psiquis del Lord de los Sith, al igual que lo hacen algunas otras publicaciones de las que ya estuvimos hablando, como cómics y otras novelas que lo tienen emparentado a su maestro Palpatine, pero esta en particular es uno de los éxitos de ventas de Star Wars durante 2025, una de las novelas más leídas y más comentadas en redes sociales, así que si todavía no la leíste, te recomiendo que lo hagas y que me comentes acá si te gustó y qué pensás ahora que te adentraste un poquito más en este personaje. Te invito también, si estás del otro lado y todavía no te sumaste al universo literario de Star Wars, que primero me dejes tu like y que compartas este video, pero que también me dejes en los comentarios, bueno, ¿qué te gustaría leer? Así también podemos evaluar y hacer algunas recomendaciones. Ya lo vamos a hacer a lo largo del año en este canal de YouTube, pero me gusta la idea de poder generar una interacción con ustedes que están del otro lado y entender cuáles son sus búsquedas a la hora de meterse en el mundo literario de Star Wars. Si hablamos de cómics, el 2025 fue un año de reinicio total, dejando atrás ya la etapa que va entre episodio 5, el Imperio Contraataca, y entre episodio 6, el regreso del Jedi. Finalizaron todas las series principales, entre las que encontramos por supuesto la Star Wars, que es la serie principal, Darth Vader, Doctora Aphra, los cazarrecompensas, incluso la serie de droides oscuros y los diferentes crossovers que fueron atravesando estas series principales de cómics. Pero hubo mucho más, porque este 2025 se lanzó finalmente Legacy of Vader, una serie con Kylo Ren como protagonista, ubicada entre los últimos Jedi y el ascenso de Skywalker, que introduce a algunos personajes nuevos como Taba Ren, la nueva líder de los Caballeros de Ren, pero que también, por supuesto, se mete en la psiquis de Kylo Ren, por qué su búsqueda de los artefactos Sith, de la historia de su abuelo, su conflicto constante con la oscuridad y el lado luminoso. Es una serie que todavía no terminó, que va a finalizar en algún tramo del 2026, pero que atrajo bastante a los lectores de Star Wars, principalmente teniendo en cuenta que, bueno, aborda una serie de personajes que de repente no son los favoritos de los fanáticos porque tienen que ver con las secuelas, pero que está teniendo, si se quiere, una especie de renacimiento, reencuentro de parte de los fans con este tipo de personajes. Así que si te gusta Darth Vader, si te gustó el personaje de Kylo Ren, te recomiendo este cómic. También se lanzó la serie Jedi Knights. Esta es la primera serie regular ambientada antes de la amenaza fantasma, en una época de apogeo para los Jedi que terminamos viendo en esa trilogía de precuelas. Vamos a ver muchas aventuras que involucran al maestro Yoda, a Mace Windu, a Plo Koon,
a, por supuesto, Obi-Wan Kenobi como Padawan, a Qui-Gon Jinn y algunos otros personajes que eventualmente terminarían siendo villanos, como el Conde Dooku, todavía como Caballero Jedi. Por supuesto, hablábamos de reinicio y la que reinició fue la serie Star Wars, es decir, el RAM principal. En este caso, centrados en Luke, Han y Leia, después de los sucesos de El regreso del Jedi, con la batalla de Jakku como principal evento que inicia esta serie de cómics, la batalla de Jakku, que se contó algo en las secuelas, que se pudo atravesar esa batalla en los diferentes videojuegos como Battlefront, y que es la última batalla que tiene en este caso la Rebelión antes de derrotar finalmente a los resabios del Imperio Galáctico, que se está reorganizando luego de la Operación Ceniza de Palpatine. Para cerrar el capítulo de Marvel Comics, Dr. Aphra Chaos Agent, agente del caos. La Doctora Aphra es uno de los personajes más populares dentro del canon actual de Star Wars a través de los cómics. Desde su presentación en 2015 en la serie regular de Darth Vader, tuvo su serie regular propia y atravesó muchísimas de las historias principales de Star Wars en los crossovers. También surgieron sus libros, sus audiolibros, que son adaptaciones de esas primeras historias que vimos en los cómics. A mí no me extrañaría que eventualmente la Doctora Aphra llegue al mundo audiovisual, teniendo en cuenta su popularidad, sobre todo. Si no te metiste nunca a leer sus historias, por lo menos aquí en Argentina podés conseguirlo a través de Panini Comics. Todo su primer arco, el del 2015, es un arco cortito que se emparenta con el arco de Darth Vader 2015, es decir, con las aventuras que van entre el episodio 4, la Star Wars original, y el episodio 5, y ahí te vas a poder adentrar en este personaje tan particular que tiene, bueno, un sinfín de cualidades. Es cazarrecompensas, es arqueóloga, es homosexual, tiene droides asesinos y está siempre persiguiendo el peligro. Así que te recomiendo Dr. Aphra Chaos Agent, una de las publicaciones que se inició justamente en 2025 para Star Wars. Hablando de los cómics editados ya no por Marvel, sino por Dark Horse Comics, hablábamos del Bad Batch hace un ratito y también se editó The Bad Batch Ghost Agents. Esto fue muy a principios del año pasado. En el mes de enero está ambientada en las guerras clon, es decir, en ese tramo inexplorado entre el final de la serie Clone Wars y el inicio de la serie Bad Batch, y por supuesto tiene como protagonistas al lote malo de clones que venimos hablando. Ya tiene su novela y que por supuesto tiene su propia serie en Disney Plus. Y teniendo en cuenta la saga literaria de Hyperspace Stories, las historias del hiperespacio, Codebreaker es uno de los cómics que también se lanzó en este 2025, que tiene como protagonista a Poe Dameron antes del despertar de la fuerza, antes que conociéramos, por supuesto, al personaje interpretado por Oscar Isaac. También tenemos que hablar que se dio un evento especial, que es la adaptación a cómic de El ascenso de Skywalker, que es una miniserie de 5 números que se editó desde febrero y que, bueno, por supuesto, ahonda un poquito más en algunos detalles que no vimos específicamente en la película. Para aquellos que les gusta coleccionar las adaptaciones a cómic de las películas, es un gran punto de partida si no saben por dónde arrancar en el cómic, por supuesto. Hablando de mangas, un manga original, Star Wars Path of the Lightsaber, que se lanzó en noviembre, cerca ya del final del año, que está ambientado entre los últimos Jedi y el ascenso de Skywalker, introduce a Nyoka, que es una nueva protagonista con un sable antiguo conectado simbólicamente con la Alta República. Star Wars se construye de una manera no lineal y muchos de sus contenidos van yendo y viniendo, conectando. Bueno, hay un montón de cuestiones planteadas en la Alta República que en los cómics de Star Wars se pudieron ver a lo largo de este 2025 en el cierre del run principal. Por eso yo les digo que si de repente están leyendo algo y tienen alguna reminiscencia, siempre van a encontrar la referencia a justamente a qué refiere, a qué época de la historia de Star Wars, por lo cual pueden ir y venir constantemente. También se estrenó Star Wars The Blueprints, es una nueva edición que se lanzó en octubre del 2025, expandida por Pablo Hidalgo, quien es el custodio del canon actual de Star Wars y una fuente de referencia constante para todos los escritores. Es quien coordina que todos los eventos que se realizan en Star Wars, sea en publicaciones editoriales, series o películas, tengan cohesión dentro del nuevo canon desde que Disney compró la franquicia. Star Wars Mujeres de la Galaxia fue un libro que también llegó el 29 de abril del 2025, que suma nuevos personajes de los que estuvimos viendo en las últimas producciones de Star Wars, como Omega, Avar Kriss, Shin Hati. Avar Kriss es la Jedi principal, una de las principales en la Alta República. Omega, el clon femenino, en este caso igual genéticamente a Boba Fett, pero
siendo una niña en los arcos de The Bad Batch, y Shin Hati, la aprendiz oscura de Baylan Skoll en la serie de Ahsoka. Por último, hay un libro de Duke Xiang, The Cinematic Legacy, de Star Wars Legacy. Es un libro en 2 volúmenes, un box set de más de 800 páginas, que en este caso celebra la vida y la obra de a quien llamamos el arquitecto visual moderno de Star Wars, así como en su momento lo fue Ralph Quarry. Duke Xiang es el arquitecto de todo lo que vemos hoy de Star Wars, por lo menos en el plano visual. Así que, como ves, si todavía no te metiste nunca al mundo literario de Star Wars, el 2025 trajo un montón de material por el cual vos podés arrancar. ¿Qué leer primero si sos nuevo? ¿Qué seguir si ya leíste La Alta República? ¿Qué cómics son claves para entender La Alta República o el resto del canon de Star Wars? Bueno, son preguntas que vamos a ir respondiendo no solo en este canal de YouTube, sino en redes sociales. Te invito a vos, que si estás del otro lado y te gusta este tipo de contenido, me dejes tu me gusta, lo compartas, eso me ayuda a mí a llegar a más gente que le gusta el mundo literario de Star Wars y por supuesto nos permite una interacción para poder hacer una recomendación, una guía y mucho más. Te espero en más videos. Mi nombre es Carlitos Maidana y estamos leyendo Star Wars.